Señor es bueno, para siempre su misericordia, amén. Dice la palabra que son incontables sus maravillas. Cuántas y cuántas bendiciones hemos recibido de parte del Señor. Yo sé que hemos tenido momentos difíciles, pero esta mañana orábamos que cada uno de nosotros somos muy valiosos para el Señor, y así como el oro se refina en medio del fuego, tú y yo necesitamos ser refinados, ¿verdad? Amén. A veces cuando decimos, Señor, que venga la prueba, amén. No, que no venga la prueba. Claro que sí, tiene que venir. Y tiene que venir en determinados momentos para que nuestra fe sea probada y para que ese oro que somos cada uno de nosotros sea pulido, sea purificado. Cierra tus ojos un momento y dile al Señor que estás enamorado de su presencia, de su palabra. Estás enamorado de Él. Dile: Jesús, te amo, te necesito. Yo sé que tú todo lo puedes. Tú eres el Dios de los imposibles. Y lo que tú sabes que estoy viviendo en casa, en necesidad, en trabajo, con mis hijos, con mi hogar, tú lo tienes todo bajo control, Señor. Tú eres un Dios maravilloso. Hoy vamos a cantar diciendo juntos: Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Una vez más, decláralo, iglesia. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Tuya es, mi amor. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, Te adoramos,
invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, y tuya es toda la gloria, solo tuya, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el tuyo es por los siglos de los siglos, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por siempre, Señor. Oh, podemos escuchar tu voz, podemos sentir tu presencia. Tú estás aquí, nos deleitamos en ti, sumergimos en tus brazos de amor, tu presencia estás sanando, liberando, estás limpiando las mentes y los corazones, estás quebrantando las vidas. Tu poder está aquí, Señor. Muéstranos tu gloria, Dios. Desciende, desciende. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, solo tuya, tuya es toda la gloria, cantamos Rey, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Lleva tu mano a tu corazón y dile: Jesucristo, te necesito. Tú lo eres todo para mí, Señor. Yo reconozco, Señor, que sin ti nada soy y separado de ti nada puedo hacer. Dile: Señor, hoy te quiero ver, muéstrame tu gloria, te quiero ver. Quiero contemplar tu hermosura, tu belleza. Quiero sumergirme en el río de tu espíritu. Espíritu de Dios, ven a este lugar. Yo decía esta mañana que hay ocasiones en que se me sale lo viejito, y hay algo que yo quiero preguntarles, y no sé si de pronto, yo creo que todos lo hemos escuchado porque esa persona es famosa, y en mi época existió un comediante
y actor mexicano. Ese comediante se llamó Mario Moreno Cantinflas. ¿Cuántos le vieron películas? ¡Wow! O sea, todos hemos disfrutado de sus comedias y de sus películas, pero yo quiero preguntarle, ¿cuál es la característica principal de ese comediante? Daniel, ¿sabes cuál es? La humildad. Qué man tan espiritual. Otra característica que no sea tan espiritual. ¿Cuál? Bueno, vamos por ahí cerquita. ¿Cuál otra característica tenía? Espontáneo. ¿Qué más? ¿Cómo? ¿Estás leyendo mi prédica? La característica fundamental de Mario Moreno Cantinflas era hablar y hablar y hablar y no concluía. Él empezaba todo tipo de temas, revolvía cada cosa, pero no concluía. Eso no deja de decir que era un excelente comediante, que era un excelente actor y que al final traía un excelente mensaje. Mira, lo que pasaba con Cantinflas, eso mismo pasa cuando tú no sabes para dónde vas. Es una situación que es bien compleja cuando realmente tú quieres hacer algo pero no sabes cómo. Cuando no sabes para dónde vas, divagas y divagas. Esta semana leí en una de las redes sociales una frase que me llamó la atención y me llamó tanto la atención que la formé parte de mi prédica de hoy, que dice: aquel que no sabe para dónde va es mejor que no lleve pasajeros. Se la voy a repetir. Aquel que no sabe para dónde va es mejor que no lleve pasajeros. Y pensando en esa frase anterior, en que nosotros como iglesia no podemos divagar en tratar de entender para dónde vamos, quiero compartirles cuatro acciones que desarrolla una iglesia con visión. ¿Cuántas dije? No, pero no así. Esos son 5. Cuatro acciones que tiene que desarrollar, escúchame bien, no que debe, que tiene que desarrollar una iglesia con visión, que tiene claro el conocimiento para poder conectar al creyente con el propósito de Dios. Mira, tú puedes ir a muchas iglesias, puedes visitar iglesias y creo que pocas las iglesias son las que manifiestan cuál es la visión, porque según la denominación, creen que todo creyente tiene que tener el conocimiento cuál es la visión de la iglesia. Pero muchos ni siquiera saben cuál es la visión de la iglesia. Y muchos creen que la visión de la iglesia es la salvación, que la visión de la iglesia son las misiones, que la visión de la iglesia es evangelizar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero resulta que no. No es. La visión de la iglesia tiene que tener una característica por la palabra de Dios. Y por eso le voy a dar cuatro acciones que debe desarrollar la iglesia con visión, con el fin de tener claro el conocimiento para llevarlo a usted como creyente al propósito de Dios y poderlo conectar. Número 1, claridad. La claridad es la capacidad que tienen los procesos de que las personas lo comprendan y lo pueda comunicar. Mira, el viernes estábamos con la escuela infantil y pregunté a todos los que estaban ahí, incluyendo los niños, que si sabían cuál era la visión. Y un niño levantó su mano y me dijo: la visión de mi iglesia es ser una iglesia integral que con su estilo de vida obedece el evangelio del Señor Jesucristo. Y le pregunté: ¿y dónde lo aprendiste? Y me dice: me lo están enseñando en la escuela dominical. Hablar con claridad desde la escuela dominical al servicio de adoración es lo que todos debemos tener claro. Cuáles son los procesos y para dónde van, y que cada persona que asiste lo conozca para que lo pueda comunicar. Escúchame, la Biblia dice: sed santos como yo
soy santo. Esa es la visión de Dios para la iglesia. Y toda iglesia, ¿cuántas dije? Toda iglesia que confiesa que Jesucristo es el Señor debe darle las herramientas al creyente para acercarse a la transformación que Dios quiere. Sed santos como yo soy santo. Esa es la tarea de la iglesia. No hay otro, simple, ¿verdad? La tarea es que usted sea santo como Él es santo, que sea transformada, que su vida realmente deje huella y trascienda hacia la eternidad. Nuestra visión posee esas herramientas. Nuestra visión tiene un propósito. Ese propósito es el significado del qué, por qué tenemos una visión. Y ese propósito de la visión tiene 3 elementos claves: obedecer la palabra de Dios, enseñar la palabra de Dios, influenciar por medio de la palabra de Dios. Es lo que llamamos estilo de vida. Tiene un proceso. La visión tiene que desarrollar las herramientas necesarias para que usted pueda alcanzar la visión que Dios ha dado a este lugar. Hay 4 elementos a través de los servicios de adoración. Cuando usted viene al servicio de adoración, inicia un proceso. Luego usted necesita conocer la iglesia donde está. Usted no puede venir a este lugar sin conocer cuál es la doctrina que confesamos, cuál es nuestra declaración de fe. Usted no puede venir a este lugar simplemente porque aquí hablamos de Dios sin saber de cuál Dios. El proceso se da a través del servicio de adoración y usted conoce la iglesia a través del plan de crecimiento. Y continuamos con los grupos de vida. Si usted no está en un grupo de vida, si usted no está caminando en el grupo de vida, su crecimiento y su madurez espiritual se estanca. Porque no es suficiente con venir el domingo a la iglesia, porque el proceso tiene que seguir durante la semana a través de los grupos de vida. Porque es a través de los grupos de vida donde usted se siente amado, pertenecido, aceptado, donde usted siente que realmente forma parte de una comunidad que le ama y que ora por usted. Y por último, el servicio. Cuando usted va por el paso a paso, el fin último de un creyente convertido al Señor Jesucristo es servir. Hermanos, no hay nada más apasionante para mí que reunirme con un grupo y ver personas nuevas cada vez. Eso me da a entender que nos hemos metido dentro del paso a paso que nos lleva a ser una comunidad que está empeñada en buscar a Dios en intimidad. Número 2, la segunda acción es el movimiento. Una iglesia que no avanza en el paso a paso de la regeneración se estanca. Una iglesia compleja, una iglesia llena de activismos tiende a estancarse espiritual y numéricamente. Puede que crezca en un momento determinado, pero va a vivir procesos de estancamiento y de decrecimiento. La Biblia es un completo desafío para el creyente. Mira, la Biblia te invita constantemente a crecer. Cuando tú estudias la Biblia, cuando tú lees la palabra de Dios, en cada texto, en cada versículo, te invita a avanzar hacia la madurez. La vida del creyente debe de ser transformada más y más. La vida del creyente debe de ser progresiva. Hermano, usted no puede conformarse con venir a la iglesia los domingos y seguir siendo la misma persona. No ser transformada, no ser cambiada. Hay personas que asisten a las iglesias por años y todavía siguen tomando calostro espiritual. No avanzan porque son meramente oidores. Número 3, la alineación. Ese concepto de alinearse tiene que ver 100% con el sentido de pertenencia. Mis amados, mire, hablaba en estos días con alguien y de pronto le hacía entender que aparentemente nuestra iglesia es una iglesia solvente económicamente.
Es una iglesia estrato 33 en estrato 3. Y yo le decía que a veces las apariencias engañan y, como dice por ahí el dicho, el tigre no es como lo pintan. Resulta que la silla que usted está sentado, en la que usted está sentado, esa silla está con nosotros desde el año 2003. Y mírela. Esas sillas de tela llevan más de 12 años con nosotros. Los equipos que usted ve son equipos que llevan mucho más de 5 años al lado de nosotros. Hay micrófonos que están buenecitos y llevan 10, 12 años al lado de nosotros. Tenemos púlpitos que están, el que está en el tercer piso, está desde que iniciamos la iglesia. Eso no es tener plata, eso es tener sentido de pertenencia. Eso es tener pertenencia por lo que tenemos, cuidarlo. Por eso yo tengo que hacer mía mi identidad como iglesia para poder transmitirla a otros. ¿Se acuerda que en una ocasión yo di una prédica donde dije, no hay nada más especial para mí que usted me diga mi pastor? Para mí eso es alentador, para mí eso es un privilegio. Pero cuando yo escucho que usted dice, es que mi pastor de Venezuela, y yo digo, wow, pero si está aquí, ¿qué le pasa a Oscar? Pero si está aquí, yo soy su pastor. Entonces me dice, sí, mentira, tú eres mi pastor. Hermano, cuando usted tiene sentido de pertenencia, usted habla de mí. Cuando usted habla de su hijo, usted habla de ¿quién? De su hijo, de mi hijo. Es más, a veces la esposa le dice nuestro, porque siente que le pertenece. Usted debe desarrollar esa pertenencia, esa identidad como iglesia para poderla transmitir a otros. Hermanos, Dios desea el milagro de la unidad para su iglesia. Unidad no es uniformidad. Unidad es respeto en medio de las diferencias. Tú y yo, escúchame bien, tú y yo tenemos una responsabilidad supremamente grande. Y es de mantenernos en unidad. Hermano, mire, yo tengo un equipo de trabajo y me plazco de ese equipo de trabajo. Y ese equipo de trabajo tiene su mente propia, su conversión, su pensamiento propio. Y cuando nos reunimos, hablamos y discutimos. Pero usted nunca me ve peleando con ellos en el servicio. Usted nunca me ve que ellos me estén contradiciendo o me estén pisando. Como decía mi mamá, que se lo enseñó mi abuelita y a su abuelita, la tatarabuela, la ropa sucia se lava en casa. Hermano, cuando nosotros formamos parte de una comunidad, tenemos sentido de pertenencia. Nos amamos, nos respetamos y nos protegemos porque tenemos que mantener en unidad. Esa es nuestra responsabilidad. El Señor Jesucristo sabía que por estos tiempos iba a haber mucha comezón de oír, que por estos tiempos iba a haber una tremenda hecatombe religiosa. Y por eso Él clamó en su palabra para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Número 4. Enfoque. Hermanos, las iglesias no han podido aprender a decir no y por eso se llenan de complejidades, por eso se llenan de diferentes actividades. Alguien llega y le dice, pastor, es que como le parece que en la iglesia fulanito de tal estamos haciendo esta campaña y hemos ganado 50,000. Y el tipo dice, 50,000. Yo aspiro a ganarme 1,000, y cogen y traen ese programa y lo implantan, se gastan una cantidad de recursos y a la final lo único que queda es el cansancio y el fracaso de no haberlo logrado, porque lo que sirvió allá no necesariamente sirve aquí. Hermano, enfocarnos es decirle no a todo aquello que me saque del propósito de Dios. Mi amado, en este lugar la tenemos clara. En este lugar no estamos divagando por una doctrina. Nosotros tenemos clara cuál es la doctrina de nuestra iglesia. Tenemos clara cuál es nuestra confesión de fe. Tenemos claro en qué creemos, en quién creemos y para qué lo creemos. O sea que si usted viene de otra iglesia
y quiere influenciar para cambiar la doctrina de la iglesia, está en el lugar equivocado. ¿Sabe por qué? Porque nosotros estamos enfocados en una visión, en la visión que Dios nos ha dado. La iglesia tiene que aprender a decir que no, para que no se desenfoque del propósito de Dios. Y el propósito de Dios es santidad. Y aunque usted no lo crea, el activismo te desenfoca del proceso regenerativo, te desenfoca de tu proceso de santificación, porque te ocupas tanto de las actividades, te ocupas tanto de hacer cosas para Dios, que te olvidas de estar con Dios. Amados, cuando yo acepté el pastorado delante de Dios y no delante de los hombres, porque siempre lo he dicho, que Dios me llamó al pastorado, no los hombres, entendí algo. Entendí la responsabilidad que tenía delante de ese que me llamó a conducir un pueblo de dura cerviz hacia el propósito de Dios. Hermanos, y cuando se me olvida, a veces quiero que se me olvide, pero siempre Dios va a poner a alguien que me recuerde el compromiso que yo tengo con Dios. Y me recuerda lo que dijo el profeta Oseas en el capítulo 4, en el versículo 6, no lo busques, se lo voy a decir. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Y cuando me acuerda ese texto, le digo: Señor, no lo hagas con mis hijos. Dios me dio 3, 2 niñas y un varón. Y ahorita el Señor me ha dado el privilegio de ver mis generaciones desarrollarse. Ya son 2 nietos y media. Está Matías, mi nieto mayor. Sigue Iva, la nieta del medio, y la que está en la barriguita de mi hija Diana Marcela, que ya tiene 5 meses, creo que por ese lado va. Entonces por eso digo que son 2 y media, porque todavía no ha nacido. Y le digo: Señor, ten misericordia. Y me acuerdo que Él me llamó al ministerio. Ayer alguien me escribía porque se me había olvidado y me decía: es que tú no eres pastor por los hombres, tú eres pastor porque Dios te puso. Y yo le decía: tienes toda la razón. Y me acordaba de ese texto y otra vez volví y le dije: Dios, ningún aguijón que tú me mandes podrá revocar esa pasión que yo tengo para predicar tu palabra. Iglesia, hay una tremenda urgencia. Hay una urgencia en todas las personas que buscamos desde lo profundo a nuestro buen Dios, de volver a la palabra de Dios, salir de esa maraña de trabas que el mundo nos ha colocado para alejarnos de esa intimidad que Él quiere que Dios desarrollar con nosotros. El mundo está afanado porque tú salgas, está afanado porque tú hagas activismo para sacarte del proyecto de Dios, del propósito de Dios, que es desarrollar intimidad con Él. Yo anhelo y mi mayor deseo es que la palabra de Dios sea en usted un medio de reflexión, que sea un espejo en el cual debemos mirarnos y vernos tal cual como tú y yo somos. Todos necesitamos vernos en el espejo de la gloria del Señor para cambiar nuestras vidas. Hijitos, la Biblia nos muestra la imagen de Cristo con el fin de que podamos medir nuestra conducta y nuestro carácter a la luz de su imagen y permitirle a Dios que Él nos conforme a la semejanza de Cristo. Cuando hacemos esto, el objetivo es que nosotros nos veamos en cara a cara, descubierta frente al espejo del Señor, y poderle decir desde lo profundo de nuestro corazón: Señor, ¿cuáles son las áreas en mi vida espiritual que tienen que ser transformadas, que tienen que ser cambiadas, que tienen que ser arregladas por ti? Mis amados, si no cambiamos nuestro pensamiento,
nos vamos a convertir en religiosos. Y de religiosos está lleno el infierno. Tenemos que ser radicales. Tenemos que entender que la palabra de Dios es ese espejo donde somos desnudados. La palabra de Dios nos conoce más que nosotros mismos. Y para poderlo hacer, no solamente es escuchar, sino también hacer. Y voy a invitarle para que continuemos permitiendo que Dios nos hable a través de su palabra. Y voy a pedirle que vaya a la carta de Santiago en el capítulo 1. Carta de Santiago, capítulo 1, si usted ya tiene en el Nuevo Testamento, después de la carta a los Hebreos está Santiago. Voy a pedirle por favor que se coloque de pie por un momento para que leamos toda la palabra con respeto y reverencia y obediencia en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ya la tenemos todos? ¿Cuántos me dicen amén? Santiago capítulo 1 y vamos a leer desde el verso 22. Dice así: no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues, si escuchas la palabra, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Verso 25. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Que Dios bendiga su palabra y que hoy nuestros pensamientos vayan cautivos a la obediencia a Cristo. Y la iglesia dice conmigo, amén y amén. Tome su lugar. Mira, el domingo anterior les compartía la importancia de aprender a oír con mansedumbre, a hablar con sabiduría y a recibir con pureza la palabra de Dios. Hoy voy a hablarle de otra parte supremamente importante, que es obedecer la palabra de Dios. La importancia que tiene obedecer la palabra de Dios. Mira, es indispensable oír la palabra de Dios con una actitud de obediencia. Pero ni siquiera oír la palabra con actitud de obediencia es suficiente. La obediencia a la palabra es el requisito espiritual más esencial y es el común denominador de todo creyente que confiesa con su boca que Jesucristo es el Señor de su vida. La verdadera vida espiritual no es un sentimiento meramente momentáneo. La vida espiritual es un verdadero compromiso y no es algo simplemente mediático o pasajero. Tiene que ser una obediencia que perdure y que trascienda con el tiempo. El apóstol Pedro nos exhorta, nos desafía para que podamos realmente tener claro quiénes somos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Acompáñame en segunda carta de Pedro, capítulo 1, en el verso 10. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 10. Mira lo que el apóstol Pedro te dice. Por lo cual, hermanos míos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y tu elección. Lo que crees y por qué lo crees, porque haciendo estas cosas no caerás jamás. Jamás. Es poner en práctica lo que oíste para no caer. Hermanos, la forma en que tú y yo nos comportamos es una muestra de nuestra salvación o de nuestra condición perdida. Muchos, y la verdad yo quiero pensar que aquí no es, a muchas otras iglesias asisten, hacen confesión de fe, dicen que son cristianos, pero su estilo de vida evidencia
todo lo contrario. Hermanos, un estilo de vida que agrada a Dios tiene que ver primero con verme introspectivamente antes de juzgar, antes de criticar o antes de murmurar la vida espiritual de los demás. Hermano, mire, si hay algo que Dios detesta, es que usted haga el papel de Dios, criticando, juzgando, murmurando la vida espiritual de otro. Usted, no sé si se acuerda que por allá en uno de los evangelios dice: si tú quieres juzgar a otro, primero quita la viga que está en tu ojo para quitar la paja del ojo ajeno. Primero, mírate tú introspectivamente. Mírate en el espejo de la palabra de Dios, pon en práctica la palabra de Dios y te vas a dar cuenta que no eres digno de juzgar, de criticar o de censurar la vida espiritual de otra persona. Hermanos, si tú te crees o nos creemos tan espirituales, tengo que entender que esa espiritual me lleva a verme a mí mismo primero antes que ver a los demás. Alguien decía, y esta ilustración me gustó muchísimo: es obvio que por el simple hecho de estar sentados en un garaje no me convierte en un carro. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Y el hecho de estar sentados en una iglesia no me convierte en cristiano. Mira, escuchamos muy buenos sermones. Sermones bíblicos, sermones expositivos, cristocéntricos, bibliocéntricos, pero eso no nos hace seguidores de Jesús. Y mucho menos tampoco el hecho de leer la palabra de Dios religiosamente. Recuerde que los demonios también conocen la palabra de Dios. Recuerde que el diablo también conoce la palabra de Dios y tiembla ante la oración del justo. El apóstol Santiago dice que el conocimiento sin acción es inútil. Saber quién es Dios y saber cuánto nos ama Dios, pero no le amas a Él y no le obedeces a Él, no sirve para nada. Saber lo que Dios quiere de nosotros, conocer cuál es el propósito de Dios, conocer la visión de Dios, conocer la misión de Dios, pero no hacer nada al respecto no tiene sentido. De nada sirve que tú conozcas la Biblia y no la pones en práctica. El saber requiere tomar una decisión práctica. El saber necesita una decisión práctica. Yo te decía el domingo anterior que Calvino había dicho en alguna ocasión: si tú te conoces Juan 3:16 y lo vives, estás viviendo la Biblia en su plenitud. Recuerde que Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermano, no es suficiente con escuchar la palabra. La palabra hay que hacerla vida. La palabra de Dios hay que practicarla. Y hermano, con esto no quiero decir que usted se convierta en un evangélico amargado, de cara larga, que entonces no vuelva a usar pantalón porque le han criticado el pantalón a la mujer, que no se maquille, que usted no viva rico, que usted no viva feliz, que usted no se tome de vez en cuando una gaseosa porque eso es pecado, que si usted se toma un vino es pecado, que si usted hace esto lo demás acá es pecado. No, yo no estoy hablando de la vida de mojigatería. Estoy hablando de una vida que adore, que exalte y que glorifique al Dios Jehová de los ejércitos. Porque es que Dios se goza de tu interior, no de tu exterior. Tu interior dice mucho de lo que eres en tu exterior. Por eso Dios trabaja de adentro hacia afuera. Hay muchas personas, muchos creyentes que tienen el concepto equivocado de que escuchar un buen sermón. Mira, he escuchado personas que me dicen: pastor, me escuché un sermonazo del pastor Rafael Núñez que, déjame decirte. Yo respeto al pastor y de vez en cuando lo escucho porque es un hombre centrado, es un hombre expositivo, es un hombre que da en el clavo.
Pero ¿qué te ganas tú con escuchar el sermón del pastor Núñez o el sermón del mejor pastor del mundo, el pastor César Augusto Muñoz, si tu vida no es transformada? Porque creen que tienen ese concepto equivocado de escuchar un buen sermón o hacer un buen estudio bíblico. Eso los hará crecer. Eso les hará obtener las bendiciones de Dios. Y yo quiero decirte hoy que no es suficiente con escuchar. No es escuchar, sino el hacer lo que trae la bendición. Muchos creyentes, muchos, marcan sus Biblias. Sus Biblias están marcadas, ¿verdad? Ahora la pregunta es, ¿su Biblia te ha marcado a ti? Tú marcaste la Biblia, pero la Biblia te ha marcado a ti. Si uno piensa que es muy espiritual solo porque escucha la palabra, se está engañando a sí mismo. Muchos escuchan con regularidad la predicación de la palabra. ¡Wow! Casi todos los días, vienen los domingos, escuchan el sermón nuevamente el lunes, hacen su ensayo, escuchan otras predicaciones buenas, centradas, bien interesantes, y dicen creer en ella. Hacen una exégesis tremenda. He visto hermanos de la iglesia que son teólogos sin haber estudiado teología, porque hacen un análisis hermenéutico muy correcto con los demás miembros de la iglesia, pero su corazón está lejos, está carente de la gracia salvadora y transformadora de Dios. Hermanos, el Señor Jesucristo declaró en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, vaya conmigo por favor, Mateo capítulo 7, verso 21. No todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y quien hace la voluntad de mi Padre, quien le obedece, es el que entrará. En el día del juicio muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, hicimos muchos milagros, expulsamos demonios. Y yo les responderé, apartaos de mí, hacedores de maldad. Iglesia, la vida cristiana no es fácil. Si a usted alguien le dijo que Dios tiene un plan perfecto para su vida, que Dios le ama y tiene un plan perfecto para su vida, sí, es verdad. Pero ese amor y ese plan perfecto de Dios tiene un costo aquí. La vida cristiana es un trabajo de crecer todos los días. La vida cristiana es un trabajo arduo. El cristianismo involucra esforzarse sistemática y metódicamente para implementar las verdades de la palabra de Dios en mi vida. Un verdadero cristiano hace vida lo que lee de la palabra de Dios. Lucha cada día por hacerlo mejor, porque crezca, para que realmente pueda evidenciar que está en el proceso de santificación y de transformación y de maduración. La profundidad y la madurez espiritual no vienen sin un esfuerzo continuo. Mira, el Señor Jesucristo acababa de dar el sermón del monte. Había enseñado verdades supremamente profundas, verdades que jamás nadie se había atrevido a decirlas. El Hijo de Dios había explicado claramente la clase de estilo de vida que le agrada a Dios. ¿Quieres ver el estilo de vida que agrada a Dios? Léete el Sermón del Monte. Hay un libro que yo lo he leído ya varias veces porque me impacta muchísimo. Es de John Stott y se llama Contracultura Cristiana, y es toda la exégesis del Sermón del Monte. Cuando él terminó, cuando terminó su sermón, él sabía que había algunos que se irían y que jamás aplicarían lo que habían aprendido en el sermón. Hermano,
Cuando yo salgo de aquí los domingos, llego a mi casa a descansar. Y en la mañana me levanto y le digo: Señor, que la palabra predicada el día de ayer transforme a tu iglesia, no sé a cuántos, pero que verdaderamente ese mensaje pueda calar en su mente, en su corazón, para que sean cambiados y transformados. Cuando un verdadero cristiano busca la palabra de Dios con verdadera sinceridad y humildad, ese cristiano encontrará dos cosas. Número uno, encontrará su propio pecado, no el pecado del vecino, no el pecado del amigo, no el pecado del líder, no el pecado del pastor, no el pecado del vecino. Encontrará tu propio pecado. Y número dos, juntamente con él encontrarás al Salvador, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando una persona que quiere poner en práctica lo que ha escuchado, mira y responde la palabra del Señor Jesucristo y luego vive su palabra, va a recibir tremenda bendición al hacerlo. Hermano, la Biblia dice en el libro de Josué, en el capítulo 1, en el verso 8, escúchame: nunca, ¿qué dije? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Escucha: porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aparte de que te da la exigencia, te da la promesa. Pero no solamente te da la promesa, sino que te dice en el versículo 9: mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, Jehová tu Dios, estaré contigo a donde quiera que vayas. Iglesia del Señor, ¿qué más quieres para levantarte y vivir la palabra de Dios? ¿Qué más quieres para comprometerte en ser el discípulo que Dios quiere que seas? Él te lo está diciendo, y Él no es hombre para que mienta, y su palabra es verdad. Vívela, actúa en ella. Hermanos, no existe ningún atajo ni ningún método rápido para obtener madurez espiritual. La madurez solamente viene a través del trabajo sistemático, del trabajo consciente, intencional, y de la obediencia a lo que Dios te dice. Hermano, la próxima vez que vengas a un mensaje y escuches al Señor Jesucristo hablar, comienza a aplicar su verdad a tu vida inmediatamente. ¿Para qué? Para que ninguna tormenta perturbe o inquiete tu vida. Usted que levantó la mano porque conoció a Cantinflas, ¿se acuerda del cuento de Blancanieves? ¿Sí? Ahora ya ninguno quiso levantar la mano. Ninguno se sabe el cuento de Blancanieves, pero saben el de Dragon Ball Z. Yo no me lo sé nada de todas esas aplicaciones que hay, juegos y todo eso, pero sí me acuerdo del cuento de Blancanieves. Blancanieves es la famosa historia del espejo que hablaba y no podía mentir. La reina, la madrastra de Blancanieves, era una mujer muy hermosa. Era una mujer muy bella, pero también era orgullosa, prepotente y altanera. Ella no podía soportar que hubiera una persona más bella que ella. Ella tenía un espejo prodigioso que cada vez que se miraba en él le preguntaba: espejito, espejito en la pared, dime una cosa, ¿quién es en este país la más hermosa? Y el espejo le respondía: invariablemente, señora reina, tú eres la más hermosa en todo el país. La reina se iba y quedaba satisfecha, pues sabía que el espejo decía siempre la verdad.
Blancanieves fue creciendo y fue haciéndose cada vez más bella. Y cuando esta niña cumplió los 7 años, era tan hermosa como la luz del día y mucho más bella que la misma reina. Un día cualquiera, la reina va al espejo y le pregunta: espejito, espejito en la pared, dime una cosa, ¿quién es en este país la más hermosa? Respondió el espejo: señora reina, tú eres como una estrella, pero Blancanieves es 1000 veces más bella que tú. Hermanos, el espejo de la madrastra de la reina es igualito al espejo que tú tienes en tu casa. Tienen algo en común: no mienten. No mienten. Aún si tu pecado no está así, si tu peinado no está muy bonito en ese momento, o si tenemos una linda sonrisa, el espejo refleja fielmente la verdad. El apóstol Santiago nos enseña que la palabra de Dios es ese espejo sobrenatural que puede ver por encima de la superficie. Hermano, la palabra de Dios te expone a ti como eres. ¿Alguna vez a usted le han hecho una radiografía que lo meten dentro de un tubo? Se me olvidó el nombre, estaba tratando de acordarme. Una resonancia magnética, ¿verdad? Esa resonancia lo desnuda a usted por dentro totalmente. El médico que le manda ese examen va a verlo a usted por dentro y lo va a conocer más que usted mismo. El espejo de Dios es una resonancia magnética espiritual que te desnuda totalmente y expone tu corazón. Hermanos, en lugar de preguntarte frente a un espejo, ¿soy yo el mejor?, como dicen los motivadores, deberíamos estar descubriéndonos: ¿soy yo fiel con mis palabras y con mis acciones? El espejo de Dios revela las contradicciones que hay en nuestra vida religiosa. Así que más bien pregúntese: ¿escucho yo la palabra de Dios? ¿Estoy haciendo realmente lo que Dios me dice? Mis amados, una lectura superficial de la Biblia no nos puede revelar nuestras necesidades de cambio. Si vamos a usar provechosamente el espejo de Dios, debemos de fijarnos en él completamente. Un simple vistazo no es suficiente. Debemos examinar nuestro corazón y nuestra vida a la luz de la palabra de Dios. Hermano, ese acto de examinarnos no es de un minuto, requiere tiempo, requiere cuidado y requiere de una entrega sincera. Así que unos minutos diarios a solas con Dios o asistir al servicio de adoración los domingos no son suficientes para un examen espiritual completo. Después de ser examinados, debemos recordar lo que somos y lo que Dios nos está diciendo y luego ponerlo en práctica. Hermanos, la bendición no viene con solo leer la palabra, sino con ponerla en práctica. No es escucharla, sino practicarla. Ahora bien, ¿por qué Santiago es tan enfático en llamar la palabra de Dios la ley perfecta, la ley de la libertad? ¿Sabe por qué? Porque cuando tú como creyente, porque cuando tú y yo como verdaderos hijos de Dios obedecemos la palabra, Dios nos libera de la esclavitud del pecado y nos hace libres para una correcta obediencia. El salmista dice en el Salmo 119: solo así seré completamente libre, pues he buscado seguir y cumplir tus mandamientos. El espejo de la palabra no solo nos examina y nos muestra nuestros pecados, sino que también nos limpia. Él nos desafía, su palabra nos dice: has pecado, abogado tenéis en el cielo, has pecado, lavaos y limpiaos.
Mira lo que dice Isaías en el capítulo 1, en el verso 16. Lávense, dice Isaías, lávense y queden limpios. Quiten sus pecados de mi vista. Abandonen sus caminos malvados. Aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia y ayuden a los oprimidos. Defiendan la causa de los huérfanos y luchen por los derechos de las viudas. Verso 18. Vengan ahora y vamos a resolver este asunto, dice el Señor. Aunque tus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. Si tan solo me obedeces, tendrás comida en abundancia. Pero si se apartan y se niegan a escuchar, la espada de sus enemigos los devorará. Yo, el Señor Jehová, he hablado. Después que haces propia esa palabra, después que confiesas tu pecado, te arrepientas, Dios te restaura. Él quiere que comencemos a cambiar para que crezcamos en gracia, para no volver a cometer el mismo pecado. Pero ¿qué pasa? Muchos creyentes se emocionan por una predicación, confiesan su pecado y piden perdón, pero están lejos del arrepentimiento, porque no son transformados, porque espiritualmente siguen viviendo la misma vida. No crecen para poder vencer la carne y el pecado. Hermanos, yo quiero que usted sepa esto: toda la palabra de Dios es liberadora, toda, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y no debemos escoger solamente los versículos que me gustan, los versículos que queremos leer o que queremos subrayar. No debemos afirmar solo los versículos que queremos leer. Debemos seguirlos, debemos afirmarlos todos, debemos estudiarlos todos. Si vamos a ser verdaderos discípulos de Cristo, entonces debemos de permitir que toda la Escritura nos hable y nos enseñe lo que Dios quiere que aprendamos. A veces algún discípulo me pregunta: pastor, está bien todos los libros, pero números. Y a veces números dice más que los mismos evangelios. No te imaginas cuánto ministra ese libro cuando tú le lees con una actitud de inquirir, de buscar y de sentir la voz de Dios en tu vida. Cualquier texto es importante. Cuando llenas tu mente de las Escrituras y obedeces sus instrucciones, Él te guiará por todo camino de justicia. La Escritura te prepara para cualquier buena obra a la que Dios te haya llamado. Mis amados, esta semana hablaba con alguien y ese alguien me decía: es que yo no me siento bien, yo no me siento moralmente para hablar de mi testimonio a las personas. Y yo le decía a esa persona, le decía: mira, si tú lo dices, entonces yo soy la persona menos indicada para pararme a predicar y a desafiar el pueblo de Dios, porque fui un hombre adúltero, fumé cigarrillo todo el que usted quiera, tomé todo el licor que usted se pueda imaginar, ordinario, mal hablado, ventajoso, todo lo que usted quiera. Entonces no tendría derecho a hacerlo. Pero la palabra de Dios dice que Él me perdonó por amor de sí mismo, que Él me lavó, que Él me limpió de mi maldad, de mi pecado y de mi iniquidad, y que todo eso, toda esa podredumbre que yo viví, ha de servir para ayudar a alguien a ser restaurado y a ser levantado, porque la experiencia que Dios me permitió vivir no es para guardarla, es para compartirla y para que otros vean que Dios es Dios de justicia y de amor. Mis amados, si usted hoy se siente inadecuado para la tarea que Dios le ha dado, para la misión que usted tiene que cumplir, le invito a escudriñar las Escrituras. Le invito para que crea en ellas, porque en ella encontrará la sabiduría que tú necesitas para llevar a cabo la misión que Dios te ha impuesto a hacerlo. Permite que la palabra de Dios te impregne,
Que la palabra de Dios te guíe y que enriquezca completamente tu vida. Voy a pedirle que cierre sus ojos por un momento. Y ahí donde usted está, dígale: Señor, hoy estoy aquí porque quiero recibir ese empoderamiento que viene de ti. Señor, porque tú nos has dado una visión y también nos has dado una misión. Somos una iglesia simple, con una visión simple, para formar discípulos maduros con la mente de Cristo, para servir al mundo. Hoy te necesito. Hoy te pido, bendito Dios y Padre, que derrames de tu Santo Espíritu en mi vida. Lávame y límpiame, transfórmame y cámbiame. Ya no quiero ser más oidor, sino que quiero ser obediente para oír y obediente para obedecer. Lléname de ti, Espíritu Santo, y que sea transformado, que mi vida no sea una vida de legalismo, sino que sea una vida de transformación, que madure en el paso a paso de la visión de Dios, que es ser santos como Él es santo. Voy a pedirte que te coloques de pie y cantémosle al Señor: tú eres santo, 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 santo eres tú, bendito Dios Jehová de los ejércitos. Y eres tú. Amado, la palabra de Dios dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleitarse no es escuchar, deleitarse es escuchar y vivir y aplicar la palabra de Dios en tu vida, en cada acto de tu existencia. Mis amados, que Dios les bendiga, Él haga resplandecer su rostro sobre ti y de ti tenga misericordia, y todo lo que oigas, todo lo que veas, todo lo que digas, todo lo que tus manos toquen y todo lo que tus pies caminen, glorifiquen a tu Dios Jehová de los ejércitos. Y la iglesia dice conmigo: amén y amén.